Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Como quedé formalmente de hacer un video explicando quién es mi hermano, quién es el ser que vive conmigo y desde cuándo está conmigo. Bien amigos, déjenles hago un poquito de historia. Yo en el año 2000 decidí ir a vivir un tiempo a Estados Unidos. Eh, yo trabajaba en una compañía que restaura albercas, piscinas. Entonces yo trabajaba en un lugar donde estaba yo solo. Elaboraba unas piezas de cemento. Había unos moldes de fibra de vidrio y yo los llenaba con cemento. Bien, ese era mi trabajo. Pero una tarde, recuerdo que iban a ser alrededor de las 3 de la tarde, yo estaba dando la espalda a la puerta de entrada cuando sentí la presencia de alguien. Sentí que alguien me estaba observando. Cuando volteé, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que vi a un ser bajo, de un metro veinte de altura. Se estaba medio escondiendo con la pared, solamente asomaba la cabeza. Lo vi, su color no es gris oscuro, era entre gris claro y blancoso, blanco, pero estaba en medio como de una nube blanca. No se veían bien sus facciones. Entonces solamente sobresalía su cabeza, que era grande a comparación de su cuerpo, ojos negros, oscuros, grandes, no tenía nariz, no le vi orejas. La parte del cuerpo no la pude observar porque la cubría con la pared, solamente se veía como una mano, pero no pude ver sus dedos. Entonces no pude tener mucho tiempo para observarlo, porque cuando yo volteo y lo veo, el ser se me quedó viendo a mí, inmediatamente corrió conmigo. Más o menos teníamos una distancia de unos 6 metros entre la pared donde yo estaba. Cuando vi que corrió, pues yo me quedé helado, me frisé, ya no supe qué hacer, pero sí alcancé a observar que tiene una velocidad, se desplazó de una velocidad tremenda, porque yo por más que quise hacerme a un lado, cuando lo vi que venía de frente, que me iba a impactar, por más que quise hacerme a un lado, no alcancé de lo rápido que se desplazó. Pero en esos momentos sí alcancé a observar que mientras más se acercaba a mí, mientras más corría, se iba haciendo grande, se iba extendiendo, se iba alargando y ampliando también en lo ancho. Y la nube lo iba cubriendo, se iban desapareciendo sus rasgos físicos, sino que comenzó a hacerse una nube más espesa. Cuando la nube me golpea, ya solamente era una nube tenua, ya no era fuerte, ya no era visible. Prácticamente cuando me golpea estaba todo totalmente invisible. En el impacto me hizo un poco para atrás. Quedé unos segundos analizando qué había pasado, regresando mi memoria, y dije, era un ser. En ese tiempo yo ya tenía en mi memoria la imagen de un ser extraterrestre, lo que era. Y yo desde ese momento dije, era un ser extraterrestre. Muy bien. Por sus rasgos físicos, su cabeza, los ojos grandes y todo, sí puedo creer que era un ser extraterrestre de los grises, pero repito, su color era más blanco. Les voy a mostrar unas imágenes de cómo recuerdo que era y cuál era su color. Entonces, mi hermano Eliti, pues es un extraterrestre. Puedo decir que es de la raza, si no lo ofendo a él, de la raza de los grises, aunque, insisto, es un gris casi blanco, no tan gris, no gris oscuro, casi blanco, y todo el tiempo estuvo protegido por una nube blanca.
por una nube. Todo lo que era su cuerpo era como una especie de nube. Eh, pero sí alcancé a ver que tiene rasgos físicos, porque se le veía bien su cuerpo, se veía bien la parte del brazo, antebrazo que le vi, la cabeza, los ojos, algunos rasgos sí les lo alcancé a ver, a notar. Entonces tiene cuerpos físicos, pero por alguna razón extraña para mí, creo que para todos ustedes, lo protegía esa nube. Quizá esa nube es su protección física, su protección natural para ellos, para evitar la radiación, los rayos del sol, el polvo, todo lo que para ellos les pueda causar un daño. Bien, cuando me impacta, yo reflexioné todo eso, pero no me di cuenta de lo que había pasado, de que los dos nos juntamos, los dos hicimos un simbiosis. Pasó todo el tiempo, repito, esto fue en Estados Unidos, en el estado de California. Ahí fue donde mi hermano me encontró. Yo recuerdo que en ese tiempo mi mamá aún vivía y le platiqué esa historia y ella me dijo, pobrecita, me dijo, ¿por qué no te alcanzaste a quitar? Y yo le dije, es que se movió demasiado rápido. Bien, pues esa es la historia. Pasaron los años, y yo me empecé a sentir muy inquieto y decidí venirme de Estados Unidos a México. Me sentí muy inquieto, ya no perdí toda la tranquilidad. Me fui a vivir al estado de Michoacán, un estado muy hermoso donde viví muy a gusto. Pero más o menos para el 2017, 2018, fíjense, ya habían pasado 12 años, comencé a escuchar la voz en mi cabeza, pero yo en ese momento creí que era yo el que me daba consejos, el que me hablaba. No me estaba dando cuenta que era mi hermano, que ya había aprendido el español, que ya había aprendido todo de mí en esos largos años del 2005 al 2017. Pasó otro en el 2020, fue cuando él me empezó a guiar a usar las varillas, en especial esta fue mi primera varilla. Con esta varilla comencé a tener comunicación con él por el movimiento. Si me tocaba el hombro izquierdo era un sí, si me tocaba el hombro derecho, la varilla era un no. Entonces ese fue como los principios, los primeros pasos para usar la varilla y comunicación. Pero yo no sabía con quién me estaba comunicando. Sí tenía miedo porque no sabía quién me estaba respondiendo, quién movía las varillas. Y desde un principio me di cuenta que yo no movía la varilla y no mi subconsciente, como algunas personas mencionan. Bien, hasta que él, por medio de mensajes, porque yo elaboré el alfabeto, el A, B, C, D, pero en forma de un medio círculo, ponía la varilla en medio y la varilla se detenía en la letra siguiente. Por ejemplo, si iba a ser día, en la D, en la I, en la A. Entonces yo iba juntando las letras y formaba las palabras. De ese modo, el ser se comunicó conmigo, mi hermano Liti, y me dijo que ya no era necesario utilizar la varilla, que yo podía escuchar su voz y comunicarme con él por medio de la voz. Cuando me dijo eso, de verdad, a mí me dio mucho miedo y comencé a llorar porque yo ya sabía que eso para mí me iba a cambiar la vida, que iba a ser un paso muy importante. Duré 15 a 20 minutos y decidí decirle que sí, y escuché sus primeras palabras, nunca las voy a olvidar. Lo primero que me dijo: hola, ¿cómo estás? No tengas miedo, no pasa nada. Esta es mi voz. ¿Me escuchas bien? Si me escuchas bien. Esas fueron sus primeras palabras, lo primero que yo escuché en mi cabeza. Esto fue en el día completamente, no recuerdo, eran como las 10 de la mañana cuando yo escuché. Bien amigos, esto es un poco de historia de cómo conocí a mi hermano Eliti, cómo me encontró y cómo fueron los primeros pasos para escuchar su voz. Hasta la próxima.